Bienvenido, bienvenida al podcast del Derecho Mercantil sin clases, un podcast semanal para estudiantes y estudiosos del derecho mercantil. Mi principal propósito en este podcast es tener una cita semanal contigo que te ayude y anime a aprender y profundizar en esta parte del ordenamiento jurídico que regula al empresario y a la actividad que desarrolla en el mercado a través de una empresa. Como este podcast tiene hilo directo con el canal de YouTube del Derecho Mercantil sin clases y con mi propia actividad como profesor de la Universidad de Valencia, voy a dedicar estos primeros episodios a aclarar las dudas que mis estudiantes y los visitantes del canal me han remitido sobre el temario de Derecho Mercantil, principalmente referidas a títulos valores y contratos mercantiles, incluido el derecho del mercado financiero, banca, bolsa y seguros. Pero ojo, no estamos ante una clase grabada o un manual recitado, ni tampoco ante una tutoría online. Aquí de lo que se trata es de aproximarse al mundo jurídico mercantil de una forma distinta a la seriedad de una sesión de universidad. Digamos que intentaré ser riguroso, pero distendido. Mira, creo que si de verdad quieres hacer tuya esta parte del derecho, el mejor consejo que te puedo dar es que te rodees de ella. Lee las noticias económicas de los periódicos, sigue alguno de los blogs de referencia de profesores y profesionales del derecho mercantil. En las notas del programa te voy a incluir algunos. Y en definitiva, crea lo que ahora se llama un entorno personal de aprendizaje, un PLE por sus siglas en inglés. Un entorno de aprendizaje que sencillamente haga inevitable que apruebes la asignatura. Y si te parece que este podcast semanal puede servirte para permanecer conectado con tus estudios, si este podcast puede ser una pieza más de tu PLE del derecho mercantil, bienvenido. Los programas tendrán una duración de 10 minutos y en ellos intentaré resolver vuestras dudas, pero también traer debates jurisprudenciales, noticias, teneros al día de las novedades legislativas que afectan al derecho mercantil. En definitiva, me gustaría hacer un podcast que te resulte de interés, incluso si ya has aprobado el grado en Derecho. Y para empezar a romper el hielo, una pregunta ciertamente abstrusa que quizá echa por tierra mis promesas de diversión y entretenimiento. Me preguntan varios grupos de mi clase de Derecho Mercantil 2 si podría aclarar qué relaciones existen entre las esferas causal y cambiaria en los títulos valores. ¿Qué es eso del mundo cambiario y extracambiario en el marco de la letra de cambio, cheque y pagaré? Intentaré en los próximos minutos aclarar un poco esta cuestión. Todos sabéis que las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer alguna cosa y que de acuerdo con el Código Civil pueden hacer de la ley, de los contratos, cuasicontratos y de actos ilícitos o en los que intervenga culpa o negligencia. Sin embargo, lo habitual en el derecho mercantil es que las obligaciones nazcan de los contratos, por ejemplo, un contrato de transporte terrestre de mercancías o una compraventa. Bien, imaginemos que yo soy un proveedor y que te vendo una mercancía para su reventa en tu establecimiento. El contenido de la obligación de pago, de tu deuda, estará delimitado por nuestros pactos, de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, y por los preceptos legales que sean aplicables al caso. No es lo mismo que te venda bricks de leche que armas de destrucción masiva. Tú como comprador me pides un aplazamiento del pago. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a venderte a 90 días, como diría el poeta, lo difícil no es vender, lo difícil es cobrar, pero quiero tener un instrumento kinder, un instrumento que por un lado me sirva de documento de legitimación para cobrar el crédito, que por otro me permita transmitirlo a terceros y así obtener liquidez sin tener que esperarme los 90 días, y que en tercer lugar consiga todo ello con seguridad y rapidez, sin los problemas que plantean las reglas de la cesión de créditos en derecho civil, que son protectoras del deudor, pero que impiden una circulación masificada del crédito. Piensa que el cesionario de un crédito, como se suele decir, recibe una caja de sorpresas. Le pueden oponer excepciones derivadas del negocio principal. Puede ocurrir que cuando vaya a cobrar el deudor haya pagado al llamado acreedor aparente. Nada ha recibido
si quien le cedió el crédito no era el verdadero titular del mismo. Pues bien, te propongo a ti como deudor que me firmes un pagaré a 90 días y de repente ese crédito causal, esa deuda derivada de la venta de una partida de bricks de leche, se incorpora a un documento que es abstracto, que solo contiene una promesa de pagar a su vencimiento a su tenedor legítimo una suma de dinero. Y con ello nace otro mundo, otra esfera, el mundo cambiario, que tiene unas reglas maravillosas. Por ejemplo, cuando el tenedor del documento vaya a cobrarte, no podrás oponerle ninguna circunstancia que no aparezca en el documento. Principio de literalidad. Si ese tenedor del pagaré lo recibió de quien no era dueño, de buena fe, por el principio de autonomía podrá cobrarlo a pesar de ello. Sin olvidarnos de las ventajas que tiene la llamada legitimación por la posesión. No necesito probar o justificar mi derecho a cobrarte esa cantidad de dinero, sino que la propia posesión del pagaré me habilita a ello. Y entre tanto, el mundo causal está dormido. Como dice el artículo 1170 del Código Civil español, la entrega de pagarés solo producirá los efectos del pago cuando se cobren, y entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. Claro, quedará en suspenso, no vaya a ser que pretenda cobrarte dos veces, por el negocio subyacente, por la compraventa y por el pagaré. Digamos que acreedor y deudor, comprador y vendedor en este ejemplo, han aceptado que el pago de la deuda se iba a instrumentar en un pagaré y por tanto están sujetos a ese compromiso. El acreedor podrá endosar el pagaré a un tercero y ese tercero le adelantará el importe menos su ganancia. Recordemos que ahora él soportará el plazo de 90 días. Señalaba que recibirá ese pagaré con la confianza que le da no ser un cesionario del crédito de una compraventa de leche, sino el legítimo poseedor de un título valor. En ese mundo cambiario, tú, el deudor, no podrás oponerle excepciones derivadas de la compraventa subyacente, por ejemplo, que la leche estaba en mal estado, ni alegar que pagaste al acreedor originario, porque si lo hiciste mal, ni argumentar que ese tenedor adquirió el pagaré de quien no era dueño, lógicamente salvo supuestos de mala fe. Ahora bien, este maravilloso mundo cambiario existe siempre que el título haya circulado. Porque si el que va a cobrarte los bricks de leche a los 90 días soy yo, no hay abstracción, literalidad o autonomía que valga. No hay protección del tráfico de terceros. Somos los directamente vinculados por el negocio que generó el título y, por tanto, aunque intente cobrarte por el pagaré, podrás oponerme cualquier excepción derivada del contrato. En relación con los terceros tenedores del documento, las esferas cambiaria y causal también se unirán cuando el deudor pueda probar la mala fe del tenedor, que por ejemplo haya obrado en su perjuicio acordando con el acreedor originario un endoso del pagaré para evitar precisamente que el deudor pudiera oponer determinadas excepciones. Bueno, creo que merecía la pena ocuparnos brevemente en este primer episodio del Derecho Mercantil sin clases, del que probablemente sea el mayor invento del derecho mercantil junto a la sociedad de capitales. Por el momento me despido. Hoy jueves 22 de febrero, día por cierto de elecciones a rector o rectora en la Universidad de Valencia. Esperemos que a quien resulte elegido no le absorba el cargo y tenga siempre presente que la única prioridad que tenemos es el servicio público que ofrecemos a la sociedad. Y si eres estudiante o profesor universitario y tienes alguna propuesta relacionada con la innovación educativa, el derecho mercantil, la docencia universitaria o quieres criticar lo que diga en este podcast, te animo a que conectes conmigo en mi blog, canal o podcast del Derecho Mercantil sin clases. Un saludo y hasta el jueves que viene.